Buenos días, estudiantes del octavo año básico. Hoy vamos a comenzar con la clase de lengua y literatura. Al igual que ayer, vamos a seguir repasando, ¿cierto?, para la prueba de la próxima semana de lengua y literatura que está relacionada con la tercera unidad, que es la unidad de relatos de misterio. Ayer vimos, ¿cierto?, en nuestro libro, que aquí estamos compartiendo, vimos cuáles eran las características del relato policial, ¿cierto? ¿Cuáles eran los elementos que tenía que tener un relato policial? Y los elementos más importantes son el crimen, el detective y la resolución del crimen. Y luego de eso fuimos a ver cuáles son las características de este detective, ¿cierto? Y teníamos dos tipos de detective. Primero teníamos el género del enigma policial, ¿cierto? Y también teníamos la novela negra o policial negro, en donde su diferencia más importante es que la novela negra o policial negro se refiere principalmente, ¿cierto?, a cómo está viviendo la sociedad hoy en día y se basa, ¿cierto?, en temas como la delincuencia, los suburbios, ¿cierto?, las poblaciones, todos los cambios que han ido sucediendo dentro de nuestra sociedad. Podemos decir que la novela negra o policial negro es mucho más violenta que el género policial, ¿cierto?, tradicional. Y dentro, ¿cierto?, de estos dos tipos de género policial, también tenemos dos tipos de detectives. Y esos detectives son, ¿cierto?, el detective tradicional y el detective policial negro. Y ahí también encontrábamos muchas diferencias. Una de ellas es que el policía negro hace su trabajo por dinero. En cambio, el policía de la novela tradicional no hace su trabajo para que le retribuyan con dinero. Los dos personajes son inteligentes, pero el detective policial negro es menos inteligente o utiliza menos su inteligencia que el otro detective. Otra diferencia, el detective policial negro no tiene un ayudante, él trabaja solo. Otra diferencia, que el detective del género policial tradicional es mucho más observador, ¿cierto? Por lo tanto, él se pone en el papel del delincuente, tiene una mirada lateral, es decir, trata de pensar como el delincuente para llegar, ¿cierto?, a poder descubrirlo. En cambio, el detective policial negro también es observador, pero él sale en busca de las pruebas, ¿ya? Otra característica es que el detective tradicional, ¿cierto? No, no involucra o no mezcla sus sentimientos. Él es mucho más racional, ¿ya? ¿Qué otra característica podemos decir de estos dos detectives? Hoy ya las dijimos todas. Había una crítica que era la de que el detective policial de Enigma eh, no involucraba, no usaba diferentes formas para poder pillar al ladrón o a ¿Ya? la persona que cometió el crimen. Pero el detective policial negro ocupaba diferentes formas que esas formas podrían causar otros casos. Muy bien, Zacarías. Entonces, ¿cierto? Con la que dijo Zacarías, tenemos las diferencias entre un policía tradicional o un detective de novela tradicional y un policía negro, ¿cierto? Y acá tenemos algunos cuentos de policial negro. Acá tenemos a detective, el agente de la Continental, detective, comisario Magnet y detective Heredia, ¿cierto? Y la obra se llama Vi a morir a Han Kirlan, el caso del Boulevard Beam Mike y el rapto. Tres tipos de novela policial negra. Como estamos viendo, los detectives van ustedes a realizar la actividad de la página 87.
Si ustedes ven acá, tenemos 6 tipos de detectives, ¿cierto? Tenemos detectives clásicos y tenemos detectives del policial negro. Arriba tenemos a Sherlock Holmes, ¿cierto? Aquí en una obra teatral del año 1916. Tenemos a Hércules Poirot en la serie de televisión Agatha Christie, de 1989 a 2013. Acá tenemos a Miss Jane Maple en la película El espejo roto de 1980. En la fila de abajo tenemos al inspector Maigret en una película de 1958. Acá tenemos el fotograma del halcón maltés, película de 1941, basado en la novela de Dashiell Hammett. Y a la derecha, ¿cierto? Tenemos al detective Sam Spade. Y acá tenemos al detective Heredia, ilustrado por Gonzalo Martínez para la obra gráfica Heredia Detective. Si nosotros observamos las fotografías, ¿cuáles de estos detectives corresponden a los detectives clásicos y cuáles corresponden a los detectives del policial negro? No sé muy bien, pero Hércules debe ser clásico. ¿Cómo? No sé muy bien así cómo diferenciarlos, pero Hércules puede que sea clásico. Hércules Poirot, clásico, muy bien. ¿Cuál es más es clásico? El padre de los detectives, Sherlock Holmes, también un detective clásico. Miss Oh, J. no, no había leído. Miss J. Maple, también detective clásica. Y los detectives de policial negro son el inspector Maigret, está el detective Sam Spade y está, ¿cierto?, el detective Heredia. Entonces, los 3 detectives que aparecen arriba son detectives clásicos y los 3 que aparecen abajo son detectives de policial negro, ¿ya? Vamos a ver unos links para que podamos saber más acerca de estos detectives. Hércules Poirot. ¿Quién fue Hércules Poirot? Un detective privado belga, es el protagonista de más de 30 novelas y un buen número de relatos escritos por la autora inglesa Agatha Christie. Bajito, de cabeza redonda, bigote cuidado y vestido de manera pulcra y ejemplar, Poirot se exilia en Inglaterra tras la ocupación alemana de Bélgica durante la Primera Guerra Mundial, estableciéndose como detective privado para aprovechar su experiencia como policía en su país de origen. De carácter egocéntrico y ampuloso, Poirot tiende siempre a una gran teatralidad para exponer sus, por otra parte, impecables conclusiones. Desde su primera aparición en el misterioso caso de Style en 1920 y Telón en 1975, el detective belga se convirtió en uno de los más grandes favoritos del público y se han realizado numerosas adaptaciones al cine y la televisión de sus novelas. ¿Ya? Entonces ahí tenemos, ¿cierto?, las características del personaje Hércules Poirot. Ahora vamos a ver características de otro personaje. Ahora yo me perdí con la hoja. Ya vimos entonces por qué se inicia el trabajo de detective, cuál fue la causa que lo provoca. Saber quién es el culpable. Ya, pero ¿por qué aparece el rol del detective?
para resolver el crimen. Sí, pero hay un contexto. ¿En qué contexto aparece este detective? Algo sucedió para que apareciera en la historia. ¿Qué pasó? Recuerden, el detective aparece producto de que cuando se realiza la revolución industrial, las personas que vivían en el campo se trasladaron a la ciudad. Como había mucha cantidad de habitantes en la ciudad, obviamente que no todos tenían para comer, por lo tanto se comenzaron a producir robos. Como la policía tenía un número inferior, ¿cierto?, que los habitantes, aparece, ¿cierto?, el detective para saber de dónde provenían los robos y quiénes los habían cometido. No olvidar que el personaje del detective aparece en la Revolución Industrial, ¿ya? Segundo personaje, Sherlock Holmes, detective inglés. Sherlock Holmes es uno de los personajes de ficción más famosos de la historia de la literatura y de sus aventuras se han realizado numerosas adaptaciones, tanto para el cine como para la televisión o el teatro. Creado por el escritor Arthur Conan Doyle en 1887, Sherlock Holmes protagonizó 4 novelas y más de 50 relatos, siguiendo una publicación en forma de folletín en The Strand Magazine. Al parecer, Doyle creó al personaje basándose en uno de sus profesores de medicina en Escocia, el doctor Joseph Bell, famoso por su observación y gran razonamiento, ¿ya? Famoso por su increíble capacidad deductiva y su vasto conocimiento tanto del comportamiento humano como de la ciencia natural aplicada al estudio forense, Holmes es un personaje cuya influencia es notable en toda la ficción detectivesca posterior a la época. Siempre era acompañado por el doctor Watson, con quien convivió en el conocido 221B de Baker Street y que fue utilizado como narrador para contar sus aventuras, ¿ya? Las características de Sherlock Holmes es que siempre está fumando una pipa, ¿ya? Toca el violín cuando necesita pensar acerca de un caso y se inyecta cocaína, ¿ya? O sea, era un tipo drogadicto. ¿Qué otras características tiene Holmes? Es frío, calculador y de razonamiento lógico. O sea, él no mezcla aquí el sentimiento ni la pena, nada de eso. Él solo es racional, solo ocupa su cabeza, ¿ya? Es coleccionista de muestras de tierra o tabaco y amante del arte del disfraz. O sea, él es un intelectual. Aparte de ser muy inteligente, es muy intelectual porque le llaman la atención y le parecen interesantes otras ramas, como la ciencia, ¿cierto? Como el arte. Y acuérdense que los detectives son personajes excéntricos, es decir, son raros que salen de lo común a la persona normal que está en la calle, ¿ya? Organizó un grupo de pillos callejeros, los irregulares de Baker Street, y tan solo se le conoce interés por una mujer, Irene Adler, cuya aparición se da en Escándalo en Bohemia, ¿ya? Características de Sherlock Holmes. Ahora vamos a ver la característica de otro personaje. Vayan poniendo atención porque de esto tienen que hacer la actividad. Miss Marple. Miss Marple o Jane Marple es un personaje de ficción creado por la escritora Agatha Christie, aficionada a la resolución de crímenes y protagonista de numerosas novelas de intriga y misterio. El personaje es una dama entrada en años, residente en St. Mary Mead, un adorable pueblecito de campo, y su conocimiento de la naturaleza humana la ha ayudado a descubrir muchos casos imposibles. ¿Qué características tiene Mr. Maple? Es en muchas ocasiones muy creadora. Es una anciana solterona y solitaria,
pero optimista, y a pesar de su edad es idealista, ¿ya? La señora Marple vive en un pueblecito pequeño, St. Mary Mead, aunque suele viajar a Londres con su sobrino y única familia, Raymond West, el cual es escritor. La anciana detective posee una gran capacidad analítica, pero también un gran conocimiento del comportamiento humano, gracias a la observación de las malas costumbres de sus vecinos, las cuales acaban siendo fundamentales para la resolución de sus casos. Su frase predilecta es: la gente es igual en todas partes. Se vuelve a repetir la misma característica que con Sherlock Holmes y también con Hércules Poirot, que son personas muy observadoras y que conocen de cerca el comportamiento humano. Cuarto personaje. No se encontró. Vamos por el quinto. Comisario Julius Maigret. Aquí recuerden que ya pasamos a los detectives de relato policial negro, ¿ya? Lo más seguro es que en Europa no exista otro inspector de policía tan valorado y querido como Maigret, Julius Maigret, al que me tocó entrevistar por encargo en Loiret, donde vive tras su jubilación. Bueno, él se destacó, ¿cierto?, por resolver los casos más importantes, y esto lo llevó a ocupar el cargo de comisario jefe. Tiene un gran olfato sobre su método, se mete en la vida y la mente de los criminales, de las víctimas, y es, en un sentido, un adelantado a su tiempo en lo que se refiere a las ciencias criminológicas, la victimología, los perfiles psicológicos y los perfiles geográficos. Maigret fue un maestro, lo cual él recibe sin mucho alborozo y fumando con tranquilidad su pipa de siempre. ¿Ya? Entonces, ¿qué es lo que ustedes tienen que hacer? Y ojo, que esta es actividad de prueba. Van a observar, ¿cierto?, las fotografías que aparecen acá, que ya vimos que Holmes, Poirot y Marple corresponden a los policías clásicos o detectives clásicos. Y Margaret, Spey y Heredia son detectives de la novela policial negra. Entonces usted lo que tiene que hacer es responder las siguientes preguntas. ¿Qué características común tienen los detectives de la fila de arriba? ¿Qué características en común tienen estos tres detectives? Que todos son clásicos. Ya, pero aparte, ¿por qué los hace ser clásicos? Pero eso después me lo responde. Pero una de esas, o sea, lo que me dijo la Carol está bien, pero ¿por qué los hace ser detectives tradicionales o clásicos? Entonces, primera actividad es poner por qué este y ese se parecen, ¿ya? ¿Qué características los unen? O sea, ¿en qué se parecen los tres? ¿Ya? Pregunta número 2. ¿En qué se diferencian de los de abajo? Observen sus gestos que hacen y el contexto en que están. Después, ¿en qué se diferencian? ¿En qué se diferencian con estos de abajo? ¿Ya? ¿En qué se diferencian? ¿Mm? ¿Se responden en una hoja o algo así? Sí, en el cuaderno. ¿En qué se Es que diferencian? Dígame. yo lo iba a hacer en PowerPoint, ¿lo puedo hacer? No, porque esto es repaso para la prueba, Carol. Ah, ya, ya. ¿Ya?
Entonces, necesito que lo hagan en el cuaderno y después me lo muestren porque así van a tener unas décimas para la prueba del día lunes, perdón, del día martes, ¿ya? Ya, profesora. Ya, entonces después las dos es escribir en qué se diferencian ellos de ellos. ¿En qué se diferencian? ¿Ya? Y observar sus gestos, observar su actitud, ¿cierto? ¿Cómo son? ¿En qué se diferencian? Pregunta número 3. ¿Cuál de ellos les llama la atención? ¿Cuál de ellos te llama la atención? Tienes que elegir uno, observarlo y formular hipótesis sobre cuáles son sus métodos de investigación. ¿Cómo crees tú que investigaba? ¿Y cómo le va en la vida? Por ejemplo, yo elijo al inspector Maigret. Tengo que observarlo y de acuerdo a lo que yo veo, tengo que escribir cómo creo yo que él realizaba sus investigaciones, qué métodos usaba, cómo los hacía, etcétera. Y también después responder que cómo le iba a él en su vida. Esa es otra hipótesis. ¿Ya? Ya. Ya, esa es la actividad. Pueden comenzar a desarrollarla. Cualquier duda me la preguntan. Esto es un regalo porque esto es pregunta de prueba. Así que hacerla bien. Profesora, Dígame. una duda así, nada que ver con lo que estamos haciendo. ¿Cuándo nos dan la nota de la carta robada? Las voy a terminar de revisar estos días, Carol. Ya. Ya Gracias. el día lunes yo creo que ahí les voy a decir las notas. Ya. Ya, vamos trabajando. Cualquier duda me la pueden realizar. Y vuelvo a repetir, regalo de la profe porque esta es pregunta de la prueba. Se van a acordar de mí el día de la prueba. Así que hágala. Tiene harto tiempo para desarrollarla. Ya, Dígame. es que yo entré muy tarde, entré como en el minuto 10, en las 9:17 y son las 9:23 y no sé qué había que hacer. Porque entré muy Tiene que tarde. poner su libro en la página 87 y tiene que Ujú. hacer la actividad que aparece en la página 87, que es esta que yo la estoy proyectando. Tiene que responder la 1, la 2 y la 3 Ya, en su cuaderno. Profesora, ¿Ah? ¿Hércules Poirot era un personaje ficticio o fue real? Todos son ficticios. Ah, ya. No es tan difícil la actividad. Es solo observar, al igual como observan los detectives para poder resolver sus casos.
¿Está la Francesca? No, ¿La Yanis? no, ¿El Sebastián? sí, Ya. Carol, tú me andas... ¿La Ivania? no, El Jorge tampoco. El Zacarías No. sí. sí, Ya. Martínez tampoco. Millamán No. tampoco. Nilo No. tampoco. no, La Carol sí. El Simón no, porque pero está con aviso. La Ámbar, no, la Sofía, sí, la Nicole Sandoval sí, y el Jaime Urra. sí. Ya. Gracias, Carol. Bueno, Ya, ¿cómo vamos? yo bien ya, o sea, estoy pensando sí porque me cuesta recordar las cosas. No, tranquila, si tenemos tiempo. Hay harto tiempo. Tenemos harto tiempo para hacerla. Don't worry. ¿Quién terminó? ¿Qué página es esa? La 87. Profesora, Dígame. las dos dicen que se diferencian los de abajo, observen sus gestos, pero solo vimos uno. Entonces, ¿cómo vamos a saber los otros dos? A ver, de nuevo. Es que en la 2 dice que se diferencian los de abajo, observen sus gestos y qué hacen, pero solo vimos uno. Ya, Aún pero qué, entonces, pero mira, observa la imagen. Por ejemplo, ¿cómo es el de abajo? El primero, el Maigret. ay, no sé cómo decirlo. Está caminando bajo la lluvia, tiene un aspecto mucho más desordenado. ¿Qué más podemos decir? Está mojándose.
Eso es lo que tiene que ver. Tiene que escribir en relación a lo que observa, Ah, ya, no yo a lo pensé que que yo era le como por leí. la descripción. No, porque Ya, aquí dice, observen sus gestos. ¿Qué es lo que ya, están haciendo? Él está caminando bajo la lluvia, se está mojando, tiene un gesto como de derrota. ¿Cómo vamos? bien. Ya. 5 minutos más y la revisamos para que revisen bien, para que se la estudien para la prueba del día martes. Recuerden que los alumnos atrasados tienen plazo hasta el lunes para mandarme todas las actividades. De lo contrario, si no me aparece ninguna actividad, se va a completar, ¿cierto? El cuadradito con la nota mínima que es un 2. Y no hay más plazo. El plazo se acababa esta semana. Yo lo alargué hasta el lunes. Espero que tengan la deferencia de enviarlo antes del día lunes, no el día lunes. Ya. ¿Le falta mucho? A mí me falta terminar la 3 y ya. Ya. ¿A Zacarías cuál le falta? Me falta terminar la 2 y la 3 y listo. Ya. ¿A la Sofía cuál le falta? Terminar la 3, Ya, mi amor. ¿Al Seba cuál le falta? la 3 y la 2. Ya. ¿Al Jaime cuál le falta? Jaime. ¿A la Nicole cuál le falta? Ya, a ver, como todos tienen la 1, vamos a responderla. A ver, ¿qué puso Zacarías en la número 1? Que, porque la pregunta ahí dice qué característica común tienen los detectives de la fila de arriba. De Yo arriba, puse sí. que son inteligentes, que deben tener un compañero Ya, y que piensan como el ladrón. ya. Chiquillos, Carol, dime la 1. Bien, Zacarías. Ah, yo puse que todos son protagonistas y que son inteligentes. Ya, Sofía, ¿qué respondió usted? Sofi, Como lo mismo de los chiquillos. a ver, dígalo. Sebastián, tú,
La 1, que trabajan elegantemente y ¿ya? trabajan eh, y ¿Qué trabajan más? en lo mismo, que trabajan Ya. que trabajan bien vestidos los tres y que piensan Muy bien. como ladrón y que son inteligentes. Bien, Sebastián. El Sebastián hizo la tarea como correspondía, porque él nombró 2 puntos súper importantes. Dijo, son elegantes, ¿y qué más dijiste, Sebastián? Eh, Ordenados, eso, y que son inteligentes. porque para responder la pregunta, mire el encabezado. Antes de leer, observen las siguientes imágenes de detectives clásicos y detectives del policial negro. Entonces, para responder las preguntas, usted solamente tenía que observar. Y el Sebastián observó las imágenes y súper bien su respuesta, porque la respuesta es que los detectives de la primera fila son todos elegantes. Miren cómo se visten. Son todos elegantes, están todos ordenados, son todos muy ordenados y distinguidos. Esa es la respuesta de la número 1. Para responderle había que observar, y yo observo acá bien vestido, elegante, distinguido. Bien vestido, elegante, distinguido. Bien vestida, elegante, distinguida. ¿Ya? Esa es la respuesta de la número 1. Número 2. Zacarías, ¿en qué se diferencian de los de abajo? Observen sus gestos, qué hacen y el contexto en que están. Que los de abajo yo vi que se encuentran como cansados, que están tristes. Y también ahí hay uno caminando bajo la lluvia como si estuviera frustrado. ¿Ya? Eso. Carol, Maigret puse que se ve como derrotado, como si algo no le hubiera salido. En la segunda foto puse el tipo se ve como agotado, no el ayudante, el de al lado, sino que el protagonista de ahí se ve como, no sé, cansado más que nada. ya, Y bien, Heredia se ve como pensador, como que está pensando en algo. ya, bien. Seba, La dos no la respondió, tía. ya, bueno. Entonces, podemos decir de la 2 que los detectives de abajo tienen un aspecto más descuidado. Si yo veo acá como que tiene barba, la corbata está, cierto, casi no está apretada, tienen un aspecto mucho más descuidado o con menor control de la situación. Porque, por ejemplo, Maigret está caminando bajo la lluvia y está mojándose, ¿cierto? Sam Spade está derrotado porque lo están apuntando con una pistola. Heredia luce como que estuviera cansado y como que perdido, así como con su mirada perdida. Y todo eso, todas las características que yo les di de estos de abajo, se contrapone o se contrasta con la sofisticación, miren su vestimenta, de Sherlock Holmes, la calma de Miss Marple y la mirada segura de Poirot. ¿Se dan cuenta? Sí, Sí, ¿cierto? Ya, y la número 3, ¿con cuál de ellos les llama la atención? Ya, esa después la vamos a responder, pero dice, formulen una hipótesis, o sea, pueden inferir, ¿cierto?, sobre cuáles son sus métodos de investigación y cómo le va en la vida. Si yo lo observo y a raíz de las características que dimos, yo puedo inferir que los de arriba son mucho más ordenados para trabajar, son más metódicos, y que los de abajo son más desordenados y más rudos. ¿Ya? ¿Quedó claro? Sí, tía. sí, profesora. Ya. Entonces, con esta actividad, y como ya la respondimos, vamos a terminar la clase del día de hoy.